Damos a todos la bienvenida a nuestra Escuela de Ciencias Biológicas de la Salud. Les habla Trino Soriano, profesor de Biología y Salud desde el Departamento de Enseñanza de la Fundación Internacional de Ciencias Biológicas de la Salud. En este vídeo queremos presentar un resumen del curso de Ciencias Biológicas de la Salud. Un curso que puede llegar a ser una diplomatura para los que sean profesionales, una gran ayuda para los que no sean profesionales e incluso posteriormente a nivel profesional se pueden hacer máster en cualquiera de las especialidades que se van explicando en este curso capítulo tras capítulo. El asunto es por qué se ha llegado a organizar este curso en estos últimos años. Se ha estado preparando por una agrupación de investigadores que nos conectamos a través del mundo entero, puesto que el espíritu creativo se presenta en cualquier momento, en cualquier país y en cualquier punto del globo terráqueo debido a una serie de energías magnéticas, espirituales y cuánticas que nos unen a toda la humanidad. Esto es algo que ya descubrió nuestro antiguo profesor Max Planck, profesor también a la vez y descubridor de Albert Einstein. Entonces, estamos hablando de cosas muy comprobadas, pero bueno, ya esto lo iremos viendo a través del curso, ¿verdad? Y por supuesto en este curso se trata de dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes de personas que quieren aprender a vivir de forma biológica, de forma ecológica, en armonía con la naturaleza, con una tierra realmente paradisíaca, no con lo que nos está dejando la civilización, y por supuesto vivir sin calamidad, sin dolor y sin enfermedades. Pero claro, para eso hay que prepararse, y en ello estamos, y hay que realizar esta gran labor humanitaria y amorosa para toda la gente que vive en la Tierra. Así que para eso están los científicos, siempre al margen de la política y de los condicionamientos comerciales que, por desgracia, hasta ahora son los que manejan este mundo. Pero el problema es que debido a esa comercialización, a esa forma agresiva de comercio y contaminación, se está produciendo una serie de pandemias a cualquier nivel, de cualquier etiología, de cualquier enfermedad. Es algo que exponencialmente aumenta y que, por supuesto, preocupa muchísimo a todos los ecologistas y a todo el personal sanitario, que a veces no dan abasto a enfrentarse a estas situaciones inesperadas, ¿verdad? Entonces, ante esa situación es necesario organizar el curso, que ya está perfectamente programado, y dar una respuesta real, en base a investigaciones probadas de no solo de los científicos que ahora estamos en la Tierra, sino de los que han vivido, por ejemplo, durante el último siglo. Hemos mencionado a Max Planck, hemos mencionado a Albert Einstein, podríamos mencionar a René Quinton con sus famosas transfusiones de plasma marino antes de que hubiera transfusiones de sangre. Por cierto, transfusiones de plasma marino con menos efectos secundarios que las transfusiones de sangre. Pero bueno, esto ya son circunstancias que el tiempo dirá dónde quedará cada cosa en la práctica, ¿verdad? Y no digamos de Otto Heinrich Barbour, cuando estableció en su tesis doctoral, en su premio Nobel, como si la persona mantenía el pH exacto, comía alimentos biológicos naturales bien combinados y abundantemente alimentos crudos vivos, manteniendo un pH equilibrado en la sangre, la enfermedad y la degeneración nunca iban a existir. Claro, esto ya lo recalcó y lo matizó posteriormente Linus Pauling, nuestro querido también profesor y premio Nobel, el cual demostró que la enfermedad por sí misma en el ser humano no existe. Lo que existe son carencias nutricionales sumadas a la contaminación, ¿verdad? Entonces fíjense si esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, por eso presten mucha atención al capítulo que tendremos en este curso de los nutrientes complementarios o los complementos nutricionales, que si son de origen natural y de buena calidad van a compensar todas las grandes carencias que tenemos todas las personas, esto nadie nos lo explica,
¿Por qué? Porque hay unos hábitos, unas tradiciones y una forma de comer rutinariamente. Y en esa forma rutinaria, habitual o tradicional de comer, faltan muchísimos elementos. Cuando uno llega a cierta edad, el cuerpo no tiene esos elementos, oligoelementos, vitaminas, etcétera, que hacen falta para reestructurar el organismo, y se suele pensar que a partir de los 50 o 60 años uno se pone enfermo y ya eso no se quita. Uno sigue avanzando en la enfermedad irreversiblemente, ¿verdad? Pero eso no es real, eso no es científico, es solamente dejarse llevar por la rutina. Así entonces, fíjense si es importante basarnos en enseñanzas probadas de todos estos grandes maestros que hemos tenido a través de la historia hasta llegar a nuestros días. Por lo tanto, hay dos principios fundamentales que nos obligan a poner en marcha este curso que ya está completamente programado. El primer principio es la necesidad y el derecho que todo el mundo tiene a tener conocimiento, cultura de la salud y nutrirse bien, manteniendo la salud y evitando la enfermedad. Todos sabemos que el mantener la salud y no ponerse normalmente nunca enfermo no tiene precio. Y ese es uno de nuestros principales elementos de trabajo, mantener la salud. Y el segundo aspecto es para todos aquellos que por desgracia son mayoría, que ya tienen o padecen enfermedades, conocer las causas que le han llevado a la enfermedad. Todos sabemos la frase típica: vamos al médico, al hospital, nos tratan por supuesto bien, nos tratan bien los síntomas, pero cuando alguien pregunta a mí por qué me ocurre esto, la respuesta genérica suele ser: le ha tocado, le puede pasar a cualquiera. Eso es verdad en un pequeño porcentaje, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, nosotros mismos con nuestros hábitos y con el consumismo que se promueve políticamente por doquier, nosotros estamos fomentando nuestra propia enfermedad por intoxicación, polución o contaminación acumulada. Así es un trabajo que tenemos que hacer, el derecho a aprender a vivir y conocer cómo mantener nuestra salud. Y sobre todo conocer las causas que nos han llevado a la enfermedad. Claro, esto puede estar al alcance de cualquier joven que esté estudiando el bachiller. Lo único que falta es incluir esta información, esta asignatura de ciencias biológicas aplicadas a la salud, incluirla en los programas. Pero claro, esto es harto difícil en este mundo que tenemos de consumismo y de rutina, de tipo capitalista, y entonces hay que investigar científicamente y llevar este curso adelante. Ahora bien, entrando de lleno en el temario del curso, ¿en qué consiste el curso? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, pues fíjense, lo primero que tenemos que aprender, vamos a dar un repaso al programa general. Lo primero que vamos a aprender, para todos los que lo quieran solicitar, que sepan dónde vamos a llegar, es entender cuál es la ley de supervivencia. Es decir, cualquier ser vivo no puede sobrevivir en cualquier ambiente, y mucho menos en ambientes contaminados o artificiales como nos promueven alrededor. Por lo tanto, hay que conocer cuál es la ley natural de la supervivencia, cuál es nuestra forma de vivir, de mantener la salud, cuál es nuestra cadena alimentaria, cómo debemos desintoxicarnos y cómo hay que formar a muchos profesionales relacionados con la salud de cualquier especialidad. Pueden ser de la física, de la química, de la farmacia, de la biología, de la psicología, de la psiquiatría, etcétera. Cómo hay que formarlos para que entiendan cuáles son las técnicas y las prácticas que todas las personas deberían conocer para que en su día a día puedan mantener la salud. No se intoxiquen por adquirir hábitos consumistas sin tener educación para mantener la salud. Cuando entramos en el temario, después de esta introducción para que cojamos bien la idea de todo lo que abarca a nivel mundial, cuando entramos en el temario vemos que el primer tema es la respiración. ¿Por qué es la respiración el primer tema?
porque la respiración es el primer alimento y el primer medicamento de la persona. Pero claro, necesitamos respiración de aire puro. Imagínense la mayoría de las grandes ciudades, la polución que tiene y cómo mucha gente, ya no es extraño, por ciertas zonas tienen que ir con mascarilla. Esto es inhumano, ¿verdad? Podríamos pensar, pero es la realidad. Por lo tanto, hay que salir de esa polución y hay que tratar, dentro de nuestras posibilidades, de vivir en zonas no polucionadas o con una mínima contaminación para que podamos respirar aire puro. Tenemos el derecho de acceder a ese don gratuito de la naturaleza, respirar aire puro y evitar muchas enfermedades y ganar calidad de vida. Esto es un derecho que todos debíamos defender a toda costa porque es necesario. Y veremos las técnicas de respiración que hay que usar en este capítulo para mantener el equilibrio no solo físico, sino también psíquico. Muy importante el oxígeno y el aire puro en la psicología y psicosomática que manifestamos. En un segundo capítulo hablaremos de los líquidos. Entonces entenderemos lo que es el agua, cuál es el metabolismo del agua en el cuerpo humano, qué le sucede al cuerpo humano si durante muchos días seguidos como bebida solamente tomamos agua. Las demás bebidas, que son muchas, de todo tipo, calientes, frías, embotelladas o lo que sea, que la gente toma, la eliminamos. Vamos a beber solo agua pura, aparte de nuestra alimentación lo más equilibrada que podamos. Y cuando una persona lleva 3 o 4 semanas bebiendo solo agua pura, entonces se da cuenta de los cambios que ocurren en su cuerpo. Porque el cuerpo se purifica y el agua drena toxinas. Ahora bien, ¿qué hay que usar? ¿Agua del grifo y ya está? Bueno, hay que usar agua de manantial, como se explicará en ese tema, que sea de una mineralización equilibrada, ni demasiado residuo, ni destilada o demasiado osmotizada, sino una mineralización media equilibrada, que ya todo esto se explicará. ¿Con qué se puede combinar este agua? Se puede combinar con zumos, con infusiones, con bebidas naturales, siempre de origen natural, que no sea nada de síntesis ni sabores artificiales, ni nada de esto, y sobre todo, muy importante, combinar con agua de mar, porque el agua de mar, como se explicará, tiene el totum de los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos que nuestro cuerpo necesita para nutrirse. Y esos elementos, un gran porcentaje de esos elementos, le faltan a la mayoría de las personas. Por eso ese 90% de la humanidad que están enfermos están desmineralizados. Por lo tanto, vemos a personas obesas que a la vez están desnutridas, porque le falta gran cantidad de minerales, vitaminas, oligoelementos, iones, no metabolizan bien, no pueden. Así, fijaros, es importante el segundo gran alimento, el agua. Y luego el tercer gran alimento son los alimentos que comemos y masticamos. Hay que aprender en el tercer tema sobre los alimentos cuál es nuestra cadena alimentaria. Esa cadena alimentaria es muy importante llevarla bien a cabo. Porque si comemos lo que nos pertenece como homínidos, como primates o como seres humanos, si nos mantenemos en esa cadena, evitaremos la enfermedad y la intoxicación. Y esto no es teoría, esto es una realidad científica, porque en cada capítulo se van a ir dando los científicos y premios Nobel que han corroborado mediante experimentación y pruebas clínicas todo lo que estamos enseñando. Así entonces, fíjense si es importante estar seguros de las cosas y hacer todo lo que sea científico, es decir, sobre todo lo que haya una evidencia observable de que funciona. Y entonces lo podremos aplicar perfectamente a nuestra vida. Así que ahí tenemos el tema de la alimentación, que es fundamental, y sobre todo luego las combinaciones de los alimentos. Un cuarto capítulo, el agua. Pero el agua no para bebida, sino el agua como agente de salud en la hidroterapia. La hidroterapia es importantísima, sobre todo porque
reacciona el organismo cuando hacemos ejercicio, baños, saunas, frotaciones frías, etcétera. Cuando hacemos este tipo de ejercicios de contrastes y demás, se recupera el equilibrio térmico, no hay fiebre interna. Conseguimos que la sangre llegue bien a las extremidades y se descongestionen los pulmones, las vísceras y todos los elementos internos del cuerpo que se enferman por plétora o exceso de riego sanguíneo, inflamación y calentamiento interno, lo que se llama fiebre visceral, pies y manos frías, temperatura externa baja y fiebre interna. Esto hay que cuidarlo bien. Normalmente no hay mucha información cultural sobre este aspecto, pero esto es una técnica física, es lo que se llama iatrofísica, es decir, trabajar con técnica física para mantener el equilibrio de la salud. ¿Cómo usamos este agua externa? ¿Solo para baños, ejercicios, piscinas, chorros y demás? No, la usamos también a nivel interno en hidroterapia del colon. El colon es el gran basurero del cuerpo humano, donde van todos los residuos de lo que comemos. Y no todo el mundo evacúa 3, 4 o 5 veces al día, según las veces que come, igual que hacen los niños cuando son pequeñitos, recién nacidos. Cada vez que toman o maman, los niños hacen su caca. Eso es lo normal. Sin embargo, los seres humanos van una vez al día y gracias, pero comen 3 o 4 veces. Y la mayoría, por el consumismo, toman alimentos tóxicos. Así que hay que lavar el colon. Lavarlo y despegar las sucesivas capas internas que se van formando y que van intoxicando a la persona crónicamente, gravemente, y su sangre y su hígado absorben toda la toxicidad y putrefacción que hay en el intestino. Así que la irrigación mecánica del colon, no solo con lavativa, sino también con máquinas especializadas para el hidrocolon, donde el osteópata visceral mueve las vísceras, las coloca en su sitio y el organismo recupera su función fisiológica normal. Eso es también fundamental que lo entendamos. Y en esa hidroterapia del colon van combinadas el agua de manantial o de ósmosis, ahí sí se puede lavar con un agua bien purificada, pero combinada con diferentes elementos, incluso con agua de mar. Así que fíjense a dónde llega la hidroterapia. Volvemos a lo mismo. ¿Qué información hay de todo esto a nivel cultural público? Normalmente ninguna. Por eso es la necesidad de explicar todos estos temas y ampliarlos. No en 5 minutos cada tema como ahora estamos haciendo, sino en 1 hora cada tema y luego poniendo vídeos de otros científicos como lo han podido ir corroborando en diferentes países del mundo. Otro tema importante, el 5, la hipertermia, es decir, cómo vamos a subir la temperatura para que nuestro cuerpo transpire y expulse por los millones de poros toda la toxicidad que tenemos en nuestro cuerpo. Y luego, ¿qué mecanismo utilizamos para subir la temperatura? Puede ser el ejercicio, puede ser la sauna, puede ser el baño turco, pueden ser baños de vapor locales, pueden ser cataplasmas o fomentos calientes, puede ser la hipertermia electrónica, como está comprobado en muchos países y cubiertos por seguros de salud. Hay una infinidad de técnicas sencillas que en los países donde se cubre la balneoterapia se realizan todas estas técnicas en los balnearios, sea en Suiza, en Alemania, en ciertas zonas de Oriente Medio, en zonas de América, zonas muy concretas donde hay grupos que se preocupan por este tema como nosotros nos estamos preocupando, es decir, la desintoxicación del ser humano y el mantenimiento de la salud. Así que hay que eliminar, y la hipertermia ayuda a expulsar toxina, a ablandar residuos tóxicos y a depurar nuestro organismo. En el tema 6 hablaremos de la tierra, es decir, cómo se usa la tierra. No solo es para el cultivo. Hay ejercicios caminando descalzo sobre la tierra. Hay tipos de tierra o de arcillas que se usan en aplicación externa, lodos. Hay ciertos tipos de arcillas desintoxicantes que por su carga negativa absorben los metales pesados. ¿Cuánta gente se contamina con enfermedades que producen los metales pesados? Una contaminación química. ¿De qué? De mercurio, de plomo, de aluminio, incluso de radiaciones. Todo esto produce enfermedades degenerativas
y destructivas. Sin embargo, hay ciertos tipos de arcilla que al tomarlas, diluidas, por su carga negativa, absorben la carga positiva de todos esos metales pesados. Y entonces, al estar muy micronizadas, absorben los metales pesados y se eliminan con facilidad por los diferentes emuntorios del cuerpo. Es decir, como ya explicó el gran especialista hace años, el siglo pasado, en Alemania, Hans-Heinrich Rekebeck, se convierten las homotoxinas que acumula el ser humano en homotoxonas, que son productos eliminables por nuestro metabolismo. Mientras que sean toxinas humanas incrustadas en nuestros tejidos que alteran nuestra matriz extracelular, que es el líquido que baña nuestro acuario interno celular, mientras que tengamos eso ahí, las enfermedades no van a desaparecer. Y si tenemos que usar productos o abusamos de medicamentos químicos, la enfermedad a la larga, por contaminación, se va a agravar o va a derivar en problemas peores. Entonces todo esto lo estudiaremos para ver cómo descontaminarnos, cómo protegernos, sin que esto prive de que en ciertos casos hay personas que tienen que ser atendidas en casos extremos por los métodos convencionales y tratar paliativamente sus síntomas. Pero si podemos evitar llegar a esos extremos, ahí está el trabajo que estamos haciendo. Claro, la gran ventaja que tenemos es que nuestro equipo se extiende ya por muchos países de la Tierra. Entonces toda la información que demos no es una información local, esto es una información internacional. La estamos viendo aquí, la estamos viendo en Sudamérica, la estamos viendo en Centroamérica, la estamos viendo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja es que muchas personas lo solicitan y muchas personas se benefician de estos conocimientos. Después de hablar de la Tierra, pasaremos al tema 7, las plantas medicinales. Y entonces entenderemos el por qué se utilizan las plantas medicinales, cuáles son sus principios activos, qué grupos principales de plantas hay, qué pequeña despensa de plantas podemos tener en casa según nuestras necesidades. Hay unas que son genéricas y hay otras que son muy individualizadas dependiendo de la constitución genética o debilidades genéticas de cada persona. Entonces, para estos casos conviene tener esto y para otros casos conviene tener otro tipo de plantas. Y aprenderemos cómo se utilizan, sea en infusión, sea en trituración, sea en cápsulas, sea en comprimidos, sea en extractos, sea en esencias, depende si su uso es interno o externo, y uno sabrá manejar estas cosas que son de uso cotidiano, pero no como algo descubierto ahora modernamente. Esto es de uso ancestral. Es decir, por ejemplo, el Dioscórides renovado es uno de los libros de consulta que tenemos de botánica medicinal, pero el original procede del tiempo del Imperio Romano. Evidentemente ha ido evolucionando y se ha enriquecido hasta actualizarse en nuestros tiempos. Así entonces, fíjense si es importante no olvidar lo que el ser humano necesita. En el capítulo 8 hablaremos de los nutrientes suplementarios, es decir, ¿qué le falta a la persona? Nosotros tenemos, aunque estemos sanos, un incremento de nuestras necesidades. Pues si tenemos un incremento de nuestras necesidades, necesitamos complementar nuestra alimentación. Es decir, si una mujer está gestando, necesita más calcio, más magnesio, más minerales, quizás tenga que complementar su nutrición. La necesita en el 90% de los casos. Y no hablemos de los complejos vitamínicos. Si necesita más vitamina B9, B12, etc. Hay que estudiar su caso y ver lo que realmente requiere. Entonces, eso es un incremento de las necesidades. Pero es que si un niño está creciendo, si un anciano tiene ciertas dificultades, o cierta degradación, o cierta deshidratación, si un deportista está en época de competición, todas estas personas están incrementando sus necesidades, sea por crecimiento, sea por desgaste, sea por competición, sea por estudios, y estas personas necesitan complementar su alimentación o suplementar lo que le falta para que puedan mantenerse, rendir y encontrarse bien, calidad de vida.
Así que es muy importante saber para qué sirve la vitamina C, el complejo B, los complejos de minerales, los prebióticos o los probióticos, las algas, los aceites marinos, los omega 3, las lecitinas. Es importante que las 10 o 12 cosas fundamentales todas las personas las conozcan. Y eso nos dará calidad de vida. En el capítulo 9 hablaremos de la contaminación ecológica. Aquí sí incidiremos en todas las cosas que nos contaminan. ¿Qué nos está contaminando por el aire? ¿Qué nos está contaminando por el suelo? ¿Qué nos está contaminando mediante radiaciones? Mediante frecuencias de onda. Un largo etcétera de elementos contaminantes que tenemos alrededor y nadie quizás tiene la capacidad de advertirnos. Pero sobre eso hay que descontaminarse. Pero fíjense, ¿cómo nos estamos contaminando con los alimentos? ¿Qué clase de aditivos tienen los alimentos que comemos? ¿Qué clase de elementos se han utilizado en el cultivo? ¿Qué nivel de desmineralización o desvitalización tienen los alimentos frescos que comemos? Porque están cultivados aceleradamente. Y se le ponen solo los 3 o 4 elementos fundamentales que necesitan las plantas para su desarrollo. Como se dice en ecología, se usa el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que es lo principal. Pero quizás a esos alimentos que se cultivan así no se le añade oligoelementos ricos en litio, potasio, germanio y otros elementos. Bueno, el potasio sí, ya lo he mencionado antes, es de los mayoritarios. Pero pequeños oligoelementos, llámese selenio, germanio, molibdeno, litio, vanadio, etcétera, están carentes. Y el ser humano necesita por lo menos 83 elementos de todos los que están en la tabla periódica que deben de estar en los alimentos que absorbemos, sea por vía respiratoria, vía oral o vía nutricional en cualquier otro aspecto. Así que fíjense si es importante defenderse de la contaminación ecológica y de las carencias. Pero la ventaja que tenemos al defendernos de la contaminación ecológica es que tomamos ciertos nutrientes o ciertos complementos para desplazar esa contaminación. Los complementos vitamínicos, muchos de ellos desplazan los contaminantes de nuestro cuerpo. En el capítulo 10 hablaremos de la geobiología, es decir, esto es muy importante, ¿en qué sitio vivimos? Hay gente que cuando cambia de sitio se ponen enfermos. Y se oye un comentario muy común, es que desde que nos mudamos de casa no estoy yo bien, o al revés, desde que me fui a vivir allí me cambió la vida. Eso lo dice mucha gente. Claro que le cambió la vida. Estaba en una zona contaminada geológicamente. A lo mejor ambientalmente parecía que estaba bien, pero geológicamente, ¿cuántos cruces magnéticos tenía debajo de su cama? ¿Cuántas venas de agua? ¿Cuántos repetidores de telefonía móvil tenía alrededor? Son solo ejemplos. Hay muchas más contaminaciones que aparentemente no vemos. Todo esto hay que regularlo, hay que aprenderlo. Y haremos un test de la casa sana. ¿Qué es una casa sana y cómo me encuentro ahí? ¿Y qué es una casa enferma y cómo me voy a encontrar ahí? ¿Qué me voy a notar? Fíjense si esto es importante. Así que ahí acabamos con la manipulación del terreno. Lo que aprendemos es dónde ubicarnos. En lugar de manipular el terreno para hacer negocio, dónde ubicarnos para vivir con calidad de vida. En el capítulo 11 hablaremos de la osteopatía, es decir, la simetría del cuerpo humano. El cuerpo humano no puede tener un hombro más alto que otro, una cadera más alta que otra, una pierna más corta que otra. Casi toda la gente tiene algo así. Y casi todos dicen lo mismo. Sí, yo es que tengo esta cadera más alta. Yo es que tengo que andar de esta manera. Yo es que tengo que llevar un suplemento en el pie. Todo esto, salvo una excepción, se puede corregir mediante la osteopatía. Es decir, el corrector osteopático y el quiropráctico corrigen la simetría del cuerpo y luego la persona, mediante unos ejercicios, regula su fortaleza muscular para que las articulaciones no se desajusten.
Entonces, esto uno debe saber cómo hacerlo, qué hacer cada día de ejercicio. 10, 20 minutos, no hace falta estar 6 horas en un gimnasio. Entonces, si esto lo hacemos bien, conseguiremos aprender a mantener nuestra simetría, nuestra calidad de vida y sobre todo, como dicen los grandes osteópatas, mantener toda la vida nuestra movilidad. Que no tengamos minusvalías. Y en el último capítulo, en el capítulo 12, hablaremos de las leyes biológicas de la curación, del plasma y de las células. Es decir, cómo funcionan esas leyes biológicas de la curación, cómo al cuerpo, si le ayudamos, conseguimos que mantenga su equilibrio y su calidad de vida y conseguimos que se autorregenere. Como hace un par de años o 3 se explicó al recibir un premio Nobel, lo principal en el organismo es que la autofagia sea regular y equilibrada. Es decir, que el cuerpo sea capaz de autodestruir lo que nos sobra en nuestro tejido y eliminarlo y regenerar. Así entonces todo eso se explicará también para que sepamos qué técnica utilizar para que nuestro cuerpo se regenere. Y cómo eso se puede comprobar a través del plasma, a través de las células sanguíneas, a través del reflejo del organismo, a través de la constitución genética que tenemos a través del iris, que refleja desde el tercer par craneal toda la información de nuestras estructuras genéticas. Todo esto hay que conocerlo, aunque sea teóricamente, para que uno sepa qué hacer, dónde ir para mantener su salud y llevar un buen control de su vida. Esto es fundamental todo lo que hemos dicho. Este es el curso básico de Diplomado en Ciencias Biológicas de la Salud. El que sea profesional puede acceder a un segundo curso en el cual se explican todas las técnicas. Es decir, primero todas las leyes que rigen la salud, sea la ley de causa y efecto, sea el equilibrio ácido-base, sea la constitución y la constancia que tenemos en nuestro cuerpo referente a la constancia marina, es decir, la constitución orgánica equilibrada en su mineralización. La ley de constancia marina, de acuerdo con René Quinton y Alexis Carrel, premio Nobel. La ley de la estructura ósea, como hemos dicho en la osteopatía, la ley de la autocuración, la ley de la arteria, la ley del equilibrio psicofísico, es decir, hay muchas leyes, muchas más, que iremos repasando para los profesionales que entiendan cómo observar al paciente para saber dónde están sus fallos y corregirlos para que se pueda recuperar. Y con todo eso entran muchas técnicas. Técnicas químicas o bioquímicas, como la alimentación biológica, la nutrición, la oxigenación, la talasoterapia interna, la botánica, técnicas físicas y manuales, aquí vuelve a entrar la osteopatía, sea esquelética o visceral, la hidroterapia, etc. Los profesionales podrán ver también las técnicas energéticas, como la magnetoterapia, el campo magnético permanente, el campo magnético pulsante, la homeopatía, la homotoxicología, la acupuntura, los canales que hay en el organismo por donde corre la energía. Es muy importante todo esto. Y cuando el técnico se especializa en una de estas especialidades biológicas o biotecnológicas, entonces puede ayudar mucho mejor a las personas y estar en contacto con los demás técnicos que hacen las diferentes terapias, para que en conjunto la humanidad tenga una ayuda biológica para mantener su salud, para mantener su movilidad y su calidad de vida. Todo esto nos lleva luego a hacer incluso máster de todas estas especialidades que ahora acabamos de mencionar, para que las personas y los profesionales, en este caso especialmente, puedan matizar sus conocimientos y seguir ayudando a la humanidad que tanto lo necesita. Así que ahí tienen la explicación de en qué consiste todo el curso. Con este resumen tienen una amplia información y a partir de aquí solo tienen que pinchar, solicitar y por medio de nuestra asociación investigadora y docente, para que todos tengan la facilidad de estudiar, estamos a disposición de todos los que lo soliciten.
Así que quedamos a la disposición de todos y les deseamos que aprendan muy bien a mantener su salud y que tengan larga vida y calidad de vida con la mayor felicidad. Así que muchas gracias a todos por esta atención, un saludo y que se beneficien de estos cursos de extraordinario trabajo científico. Hasta siempre.